Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren gozosos y felices. Eh, Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo, como a los que nos escucharán más tarde. Y es mi deseo, como siempre, que todas las cosas estén fluyendo en vuestras vidas. ¿Cómo debemos educar a los niños? La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El gobierno de China lanzó una campaña nacional contra la pornografía. Toda fotografía indecente debía de ser confiscada. Pronto a las escuelas de Beijing empezaron a llegar muchas fotografías. Eran los niños que llevaban ellos mismos, con vergüenza y temor, y las depositaban en el escritorio de la profesora. Después de lo cual regresaban rápidamente a sus asientos. Eran sus fotos de cuando eran bebés, muchas de ellas desnuditos o en pañales, las cuales sacaron de los álbumes familiares y las llevaron a sus escuelas. Una maestra de Beijing después confesó, yo no sabía si reírme o llorar. Ciertamente esa manera de actuar de los niños refleja la inocencia de sus corazones. No pueden esconder nada indecente en la mente. La mente infantil es una hoja en blanco. Por eso los padres y las madres deben poner especial cuidado en lo que escribe en esa hoja. Un viejo dicho declara, el niño es el padre del hombre. Esto significa que el adulto actúa de acuerdo a lo que se escribió en esa hoja de papel cuando era niño. Las impresiones, buenas o malas, que recibió en su niñez le seguirán hasta que sea un hombre o una mujer. Un ministro calvinista y reformador social escribió al respecto. No es difícil hacer que un árbol crezca recto si lo enderezas muy temprano en su vida, pero querer enderezarlo después de haber crecido es tarea sumamente difícil. Exactamente igual sucede con los niños. El pasaje de hoy es un valioso consejo para padres, abuelos, maestros y todos aquellos que de una manera u otra pueden influir en la mente de un niño. El sabio Salomón dejó escrita para siempre la clave de una perfecta educación, la sabiduría y el amor que encontremos en la palabra de Dios. Jesús siempre mostró un especial cuidado y preocupación por los niños. Aún en ocasiones en que estando rodeado de una multitud, le traían los niños para que los bendijese. Aún por encima de las quejas de los discípulos, Jesús se tomaba el tiempo para hablarles y bendecirlos. Por eso Mateo nos enseña, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Lamentablemente, muchos padres buscan soluciones fáciles para distraer a sus hijos, como por ejemplo dejarlos frente a la televisión encendida. Con la televisión se entretienen, dicen despreocupadamente, y no se dan cuenta de que la televisión mal usada llena las sensibles mentes de los niños de un torrente de crímenes, de violencia y de sexo. Son hojas de papel en blanco, donde los mercaderes del mal escriben sus propias aberraciones morales y sexuales. En los últimos años, sobre todo, el enemigo ha estado dirigiendo una sutil campaña usando los medios de comunicación, la cual tiene como objetivo saturar la mente de los niños de conceptos mundanos relativos al sexo, homosexualidad, pornografía y todo tipo de inmoralidad. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que la mente de un niño sea corrompida a través de la propaganda diabólica que tanto abunda en este mundo? Si bien es imposible detener todo eso, ese caudal de material indecente, es posible controlar lo que entra a nuestras casas. Podemos cambiar el canal de la televisión, quemar las revistas de niños y controlar las amistades de nuestros hijos. Y lo más importante, preocuparnos en instruirlos con la palabra de Dios. Quiero decirles con esto que el camino del Señor estaremos creando en ellos una base moral y espiritual que será el fundamento de sus acciones por el resto de sus vidas. Por lo tanto, conscientes de que la mente de nuestros niños es un papel en blanco,
Hagámonos el propósito de escribir solo lo que contribuya a levantar el nivel de su educación, su moralidad y su espiritualidad. Y qué mejor que la palabra de Dios, como nos enseña Timoteo en 3:16. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuidemos los niños, los celulares, la televisión, todo lo que hoy en día lastima su hoja de papel. Padre Santo, te pido que me des sabiduría y discernimiento espiritual para que mis palabras y mis acciones puedan influenciar y ser de bendición para todos los niños que se acercan y están a mi alrededor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los dejo en compañía del pastor John Jairo. Amén. Buenas tardes a todos. Una vez más, bueno, presento disculpas porque envié un link con una transmisión del video que no se escuchaba nada. Infortunadamente tenemos problemas de técnicos aquí que a veces me cuesta trabajo entender. Pero bueno, aquí vamos. Y le damos gracias a Dios porque de todos modos podemos hacerlo. De todos modos podemos transmitir esta palabra, podemos comunicar esta palabra, y se trata de que podamos aprender a crecer, a desarrollar y a desarrollar nuestra fe en Cristo Jesús. Porque lo que nosotros creamos es finalmente lo que vamos a manifestar, lo que vamos a hacer, es lo que van a representar nuestras acciones. Así que es muy importante entonces enfocarnos en lo que creemos, pero sobre todo en lo que es lo que estamos escuchando para creer, porque lo que usted cree va a cambiar su vida. Entonces el tema de hoy lo considero muy importante y valioso para todas las personas que están dispuestas a desarrollar su fe en Jesucristo, porque Jesucristo es quien ha hecho posible que todos cuantos creamos a Dios, no en Dios, podamos usar el privilegio otorgado por Dios de podernos acercar a Él con toda confianza, sin ningún temor, como un hijo a un padre, y encontrar en su presencia la forma de recibir los privilegios de ser hijos. Porque esto es lo que nos enseñan, sobre todo, perdón, en el Nuevo Testamento. Ahora, sé que algunas personas piensan que todos somos hijos de Dios. Y inclusive se usa un refrán: no importa cómo vayamos, pero todos somos hijos de Dios. Y resulta que Jesús lo dejó muy claro en la Biblia y hizo esta corrección en la Biblia para que lo tengamos claro, para que sepamos qué es ser hijo de Dios. Él, por ejemplo, hablando a los israelitas, si ustedes recuerdan que los israelitas fueron el pueblo escogido de Dios, Dios le hizo una promesa a Abraham, y Abraham, y de la descendencia de Abraham, él iba a ser esta nación que hizo, que se llama Israel, y los escogió para él enseñarse a la humanidad a través de ellos, para él mostrar quién era a través de ellos, para que ellos entendieran su necesidad de un Dios, de un Padre, de un Salvador, pero infortunadamente no lo comprendieron bien y no lo transmitieron. Ellos acapararon a ese Dios para ellos. Se volvieron arrogantes con esta cuestión, creían que eran los únicos que podían tener a un Dios poderoso y no cumplieron la misión. Nada diferente a lo que está sucediendo hoy con las congregaciones. Se están volviendo egoístas, no quieren, se están entreteniendo allí mismo en estos sitios, creando toda clase de estrategias, toda clase de actividades para ellos creerse que son los únicos con Dios, y resulta que no estamos cumpliendo la misión de ir y llevar el mensaje de salvación, que es para todo el mundo. Jesús lo dijo muy claro: vayan y prediquen y enseñen ¿qué? Lo que yo les he enseñado. ¿A quién? A todos, en donde se los encuentre. Entonces, pues el mensaje que hoy se transmite en las congregaciones es: vengan aquí, quédense aquí, no compartan con nadie, divirtámonos acá, entretengámonos aquí, confiemos que es aquí y solo aquí y ya. Y todo el mundo está entendiendo un mensaje equivocado, y por lo tanto ya nadie quiere ir, enseñar y predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces él habla a los israelitas, el Señor Jesús, un pueblo escogido,
y más precisamente a los jerarcas de la iglesia, que eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes, en fin. Entonces ellos sí, obviamente cumplían con todo su ritual, se vestían de la manera que estaba indicada en el Viejo Testamento, estaban habituados al templo y a sus sacrificios y a sus cosas, y se olvidaron de Dios. Parecían muy de Dios, pero se olvidaron de Dios. Hablaban de lo que tenían hasta ahora como el Viejo Testamento escrito, y se olvidaron de Dios. Y cuando viene Jesús a enseñarles el nuevo pacto, porque ellos no estaban cumpliendo, finalmente pues lo rechazaron al punto de asesinarlo. Eh, Ahora, vamos a ver esta escritura donde el Señor Jesús los confronta en Juan capítulo 8. Y hermano, como siempre le pido, por favor escriba estas notas. Y hoy es muy importante que lo haga para que lo que yo le voy a decir, usted no se quede solo con eso, sino que usted vaya a su propia Biblia, busque en su Biblia estas escrituras y pidiéndole sabiduría a Dios, pues usted tenga un mejor entendimiento, porque estoy seguro que Dios le va a dar más entendimiento de su palabra, de lo que yo lo puedo hacer. Entonces Juan capítulo 8, versículos 43 al 45. ¿Por qué no comprendéis lo que digo? Porque no son capaces de oír mi palabra. Escuche bien, ¿por qué no comprendéis lo que digo? Porque no son capaces de oír mi palabra. Oír la palabra de Dios es lo que nos ayuda a entender lo que Jesús enseña. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero no me creéis, porque yo digo la verdad. Entonces, mire lo que está diciendo el Señor Jesús. Está diciendo, ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes no están interiorizando la palabra, ustedes la están exponiendo en la manera en que ustedes quieren. Ustedes están enseñando ley, ustedes están enseñando condenación, ustedes no están enseñando amor de Dios, ustedes no están enseñando misericordia de Dios, ustedes no están enseñando poder de Dios, ustedes no están enseñando a Dios. Entonces, el Señor les dice, ustedes son unos mentirosos y ustedes siguen la línea que su papá les ordena que hagan. Obviamente, pues ellos saben de la existencia del diablo, de Satanás, pero ellos claro que no se sentían de la manera en que Jesús les está diciendo. ¿Sí? ¿A quién va a aceptar que su papá es el diablo? Pues nadie. Entonces, pero él se lo dijo. Recuerden que Jesús es la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús se los dice porque él conoce el corazón de los hombres, él conoce lo que piensan, él conoce que era una apariencia religiosa, pero no había un cambio interior. Entonces dice, porque ustedes hacen lo que su padre el diablo los manda a hacer y es satisfacer los deseos de la carne. El que no anda en la verdad, y Jesús es la verdad, es porque no lo quiere escuchar y no lo quiere escuchar menos vivir conforme Él enseña. Por eso el Señor les dice, ustedes no comprenden lo que digo, no lo comprenden porque no son capaces de oír mi palabra. Entonces no importa si una persona ha profesado creer en Dios, si practica cualquier religión, inclusive si se congrega o escucha la palabra de Dios en iglesias identificadas como evangélicas o cristianas, si no vive la verdad de Jesucristo, que es toda para nuestro bien, entonces dice el Señor, usted no está haciendo caso a mí, usted está haciendo caso a otro, y ese otro es Satanás. Bueno, la gente dirá, pero ¿cómo se atreve a hablar de esto? Le digo, es que yo no lo estoy diciendo, hermano, yo estoy citando la Biblia. Recuerde que yo aquí soy simplemente un interlocutor. Entonces, el Señor fue también muy claro en decir, y le dijo a las personas que estaban usando su nombre, que hoy en día pues la gente habla de Dios lo bendiga, Jesús, Señor, y usan su nombre. Y les dijo, ¿y ustedes por qué me dicen a mí, Señor, Señor, y no hacen como yo les digo? Apártense de mí, yo no los conozco.
Amén. Entonces esto lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, y yo tengo que transmitirla, y lo dice la escritura que acabamos de leer, y por eso mi insistencia en que apunte todas las escrituras que acá citamos, para que vaya otra vez sobre ellas a pedirle sabiduría a Dios y piense en lo que Dios le está hablando. Usted puede creer, hermano, que es recto, que es bueno, que cree, usted puede creer que cree a Dios, que vive una vida piadosa, y eso puede estar bien, pero recuerde que el único que dice la verdad sin rodeos es Dios. Le voy a descubrir otra escritura para que usted sepa lo impactante que es ella, y estoy seguro que muchos de ustedes la han escuchado, y la vamos a encontrar en la Biblia. Por ejemplo, esta verdad, que para mí en mi caso fue impactante o estas escrituras que les voy a leer. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés 7:20. Entonces dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y que no peque. Es decir, no importa qué tan justo y tan bueno es una persona, peca. Peca. ¿Y cuál es el problema con pecar? Pues que el pecado produce muerte, esa es la ley espiritual, a menos que esté cobijado por la justicia de Cristo, que lo vamos a encontrar más adelante. Por ejemplo, otra escritura, Marcos capítulo 10, versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es estimado bueno excepto uno, Dios. En la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Cómo yo sé que estoy haciendo lo bueno? ¿Cómo yo sé que estoy haciendo lo malo? Pues hermano, la escritura, como le dije, Dios dice la verdad, Satanás dice la mentira. Satanás nos convence de que nosotros somos autosuficientes, somos capaces, pero Dios nos dice: no hay uno bueno. Todos se desviaron. Nadie me hace caso. Me llaman Señor, pero no hacen como yo les digo. Entonces, si hay uno que dice la verdad, y ese es Dios. Y la palabra está escrita para que nosotros entendamos esa verdad. Entonces, la idea no es que con estas escrituras, entonces, usted comience a pensar de usted mismo, que su situación es irremediable, que no vale la pena seguir viviendo, o que no tiene perdón de ninguna clase, que, en fin, el punto es comprender que para Dios todos estábamos perdidos en nuestros pecados y no teníamos ninguna forma de salvarnos o ninguna forma de justificarnos ante Dios, porque no es por obras, no es por lo que yo haga, dice el Señor, no es por obras que usted puede hacer, es por lo que yo hice por usted, porque nadie puede justificarse ante Dios por sus obras. A Dios no le importan las obras de nosotros, porque nosotros no somos rectos y juiciosos y no somos tan bondadosos como para hacer algo y dar gloria a los demás. Queremos siempre, en el fondo, un reconocimiento, una gloria, o creemos que con esto es suficiente y que yo soy tan bueno que mire lo que hago y todo lo malo ya fue perdonado. Pero ¿cuál es la maravillosa noticia? O la buena noticia, o la noticia buena, la nueva, pues es el Evangelio. Y esa es que Dios nunca ha querido que nosotros, ninguno de nosotros, estemos en esa condición de condenación, y menos que estemos solos, que estemos apartados de Él. Por eso entonces todo el plan de salvación materializado en la cruz, tema que nosotros hemos hablado muchas veces, y que yo espero y confío en que todos lo tengan claro, pero si no lo tienen, pues escríbanme, que al final de la enseñanza, pues ahí les voy a dejar la información para que lo hagan. Porque ese plan, hermano, es precisamente lo que Él pide que nosotros entendamos, conozcamos, para que creyéndolo podamos recibir la condición de hijos de Dios. Amén. Eso se llama el plan redentor, plan de salvación de Dios para los hombres. Lo hizo Él, lo diseñó Él, lo planeó Él, lo materializó Él, lo culminó Él, lo logró Él, porque todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ahora no voy a profundizar en esto que todos los creyentes ya deberían tener claro.
Yo quiero ir un poco más allá y hablamos de la condición de hijos, que esto en otras palabras, y conforme a lo que hablé el sábado anterior, pues es el equipamiento que tenemos para nosotros desarrollar esa fe en Jesucristo. Amén. Y cuando usted empieza a desarrollar esa fe en Jesucristo, pues usted empieza a formar una nueva forma de vivir, porque en esto es lo que usted piensa, en esto es lo que usted cree, y eso se va a traducir entonces en una vida regenerada. Amén. Entonces, esa condición de hijos y lo que todos deberíamos comenzar a pensar, a hablar y a hacer, partiendo del hecho de que ahora somos hijos de Dios, solo por creer, solo por abrazar esa verdad que se manifestó en la cruz, lo que esto significa, y tener en cuenta lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Jesucristo. Ahora, el sábado pasado les decía que hay un antes y un después para la humanidad. En la Biblia hay un antes y hay un después, y aunque lo querramos o no, Jesucristo marcó ese antes y ese después. Ahí está la línea divisoria entre antes y después. Y ese antes y después también está en nuestras propias vidas. ¿Amén? Entonces, un antes y un después para una persona que crea en Jesús, su obra en la cruz y el Cristo, el Mesías victorioso resucitado que nos otorga la condición de hijos de Dios. Entonces, cuando uno cree en esto, pues comienza un después de Cristo, ¿sí? Pero el que no cree, pues también tiene un después en Cristo. Y eso va a ser cuando en el tribunal, donde todos vamos a entender perfectamente bien lo que hicimos, lo que pensamos, lo que creímos. Nadie va a tener que, nadie va a tener como, oiga, es que momentico, es que yo hice esto y es que yo hice, no, ahí se va a dar cuenta exactamente ante Dios quién es y lo que creyó, en quién puso su confianza. Entonces, pues no va a haber forma de justificarse, ya va a ser tarde. Y entonces si alguno va a decir como aquel en la parábola del rico y Lázaro, pero es que ¿por qué no mandas a este para allá para que les diga? Entonces el Señor les va a decir, pero es que yo fui a la tierra, viví entre ustedes, enseñé quién era el Padre, enseñé el amor por ustedes, yo mismo di mi vida por ustedes no me creyeron, ya no hay nada que hacer. Amén. Entonces, usted puede creer en una condición caída o puede estar marcado por la manera en que usted creyó en todo lo que hizo Dios, en todo lo que Dios enseñó y quiere seguir viviendo su vida por la fe en lo que ha dejado Dios escrito en la palabra, en la Biblia, la palabra de Dios expresada para nosotros. O usted puede seguir viviendo en esa condición caída, en lo que le ha enseñado el mundo, en perseguir los objetivos del mundo, que son perecederos. Amén. Y en esa condición caída digo porque es por causa del pecado, o puede creer que usted ha sido resucitado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál de las dos escoge? Porque puede seguir en la condición cautiva del pecado o en la condición de victorioso sobre el pecado. Usted puede seguir viviendo convencido de que debe ganarse el amor de Dios por medio de su propio esfuerzo, de sus méritos, o recibir el amor de Dios porque sencillamente ha creído en todo lo que Él hizo por usted en la cruz. Puede usted seguir pensando que fue creado para sufrir, para ser desdichado toda la vida, merecedor de poco o de nada, o puede seguir viviendo una vida como el Señor quiere que usted la viva, que es en paz, en gozo, en seguridad y atado a nada que lo esclavice, porque hay un entendimiento de lo que es la real vida. En fin, hermano, usted es lo que cree que es y usted puede escoger lo que usted quiere creer. Ahora, yo le aconsejo, como dijo el Señor, escoja la vida, porque le voy a decir algo, hermano. Las personas que no creyeron o no van a creer en Jesús, en la eternidad lo que les espera, usted quite a Jesús y todo lo que Jesús significa, que es gozo, paz, seguridad, perfección, todo eso quítelo de esa eternidad, porque usted no creyó, pues no lo va a recibir.
Usted creyó en lo que vivió en el mundo, que es persecución, que es corrupción, que es inmoralidad, que es degeneramiento, que es maltrato, que es indignación, que es denigración, que es, bueno, todo lo perverso y malo que hay. En eso va a vivir la eternidad. Entonces, si no hay esperanza, ¿qué es lo que va a vivir? Amén. Entonces, lo que usted empiece a creer, lo que usted meta en su cabeza, lo que usted piense es lo que se va a reproducir porque usted lo cree. Ahora, yendo un poquitico más a la parte espiritual, a la parte, digámoslo, cristiana, cuando nosotros cantamos a Dios, cuando nosotros oramos, porque lo hacemos orar, cuando oramos, oramos a Dios, cuando hacemos las cosas que hacemos para Dios, lo que intrínsecamente estamos haciendo es reconociendo su divinidad, su poder, su amor, su gloria, su bondad. Así lo conozcamos o no, practiquemos una religión o no, cuando usted lo hace es porque usted está reconociendo una deidad. A veces la tenemos identificada, a veces no. Amén. Y por eso lo hacemos entonces con total devoción, porque es lo que creemos, con un corazón agradecido, porque es la certeza que tenemos de la naturaleza de nuestro Dios. Nosotros sabemos que Dios es bueno. Nosotros sabemos que Dios dio su vida por nosotros. Nosotros sabemos que Dios nos perdonó. Nosotros sabemos que Dios tiene planes de bienestar para nosotros. Sabemos que podemos acudir a Él en todo momento. Sabemos que Él nos suple a todas las necesidades que tenemos. Entonces reconocemos que Él es un Dios bueno. Amén. Ahora no lo hacemos nosotros entonces para cumplir un requisito religioso que nos imponen de pronto en las congregaciones, como un procedimiento para que Dios se acerque a nosotros, como en muchas congregaciones que creen que porque cantan música y muy bonita, entonces la presencia de Dios ya llegó y desconocen que la presencia de Dios llegó a cada uno cuando simplemente creímos en la obra redentora de Jesús. Él nos provee del Espíritu Santo, parte del equipamiento, o sea, la principal, porque es que el Espíritu Santo nos revela la existencia de Dios, nos revela la palabra de Dios, nos lleva a entender la profundidad del amor de Dios y de la misericordia y todos sus planes. Entonces eso es lo que recibimos. No es porque la gente cante muy bonito, porque la orquesta tocó muy bonito y entonces descendió la presencia de Dios. No, hermano, usted está en la presencia de Dios. Amén. Ahora, cuando usted lee, cuando usted estudia la Biblia, usted no lo hace solo para oír lo que ella dice o saber lo que ella dice, sino porque allí usted aprende lo que Dios quiere para usted, para todos, entendiendo que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Es todo lo que necesitamos. Yo sé que hay personas que leen la Biblia por leerla, de una manera intelectual, se gozan leyéndola, pero no la creen. Y muchos cristianos la leen, pero no viven como si la creyeran. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, otra cosa que no entendemos muy bien y que se ha enseñado mal tal vez, y que la gente se acostumbró es el congregarse. Cuando nosotros nos congregamos, ¿qué es congregarse? Es reunirse, es juntarse. Y cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, invocando su nombre. Su presencia está allí en medio de nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Él está ahí. Él está glorificándose a sí mismo. Nosotros lo estamos exaltando porque Él está allí. Amén. Siempre que nos congregamos entre la misma creencia y no lo hacemos para llegar a identificarnos, escuche, con un lugar o un grupo de personas. Cuando nos congregamos, lo hacemos porque cuando nos reunimos entre personas que le creemos a Dios, podemos encontrar allí fortaleza para seguir adelante, preparándonos con el fin, porque todo tiene una razón de ser y tiene una finalidad, con el fin de salir con el mensaje que hemos aprendido y que otros merecen y necesitan saber. Es el mensaje que decimos que hemos creído, el mensaje de la cruz, la obra redentora, el mensaje de tus pecados fueron perdonados. Amén. Entonces, nomás miremos la vida de Jesús. Jesús estuvo con sus discípulos desde los 30 años hasta
33 y un poquitico más. ¿Por qué no tuvo discípulos antes? Porque fue suficiente los 3 años, los preparó, les enseñó y los envió. Les dijo, vayan y prediquen y enseñen. No les dijo, vaya, créense allá y levanten edificios allí y pónganle estos nombres a esto allá y ahí se quedan. Vayan, prediquen, enseñen. No nos dijo ni a dónde, perdón, no nos dijo que nos quedáramos en un lugar, nos dijo, vayan, ¿a dónde? A todas las naciones. No nos dijo específicamente un grupo de personas. Vayan, prediquen y enseñen a todas las naciones, es decir, todas las personas que ustedes se van a encontrar. Amén. Entonces, porque ellos necesitan entender el mensaje. Ellos no saben que lo necesitan, pero cuando lo entienden, se dan cuenta que lo necesitaban. No nos congregamos para pertenecer a un grupo específico con un nombre que los distingue. Esto es lo que se hizo moda. La gente quiere congregarse, identificarse con un lugar, con un pastor, con un nombre de una iglesia, con unos miembros de una iglesia y de ahí no moverse. Esa no es la finalidad de congregarse. Congregarse, como les dije, es reunirse. ¿Dónde? Donde sea. ¿Con quién? Con todos aquellos que creen o no creen en el Señor para enseñarles. Y cuando se haga, hacerlo como se haga, es decir, si hubo música bien, si no hubo música bien, si hubo formalidad o, bueno, en fin, todo esto que se hace hoy, bien, si no también, porque la finalidad, hermano, última de esto es predicar el evangelio, la buena nueva, la noticia maravillosa. ¿A quién? A todo el mundo. Porque lo contrario nos ata a tiempo, espacio y forma. Es decir, si no es donde siempre lo hago, con las personas con las que estoy acostumbrado a hacerlo, familiarizado, el día que siempre lo hacemos, entonces eso no significa congregarse. Y entonces estoy perdiendo la oportunidad de hablar del amor de Dios y sus privilegios a los demás. La congregación no es un lugar donde se acumulan personas. La congregación es reunirse con un grupo de gente para hablar del Señor. Y lo que la mayoría necesita entender es que sus pecados ya fueron perdonados. Y ahí empieza uno a explicar cómo. Mire usted, le voy a citar una palabra, la palabra de Pablo a Timoteo y cómo Pablo redarguye a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un pastor de una iglesia. Segunda carta a Timoteo capítulo 4. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. Cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. O sea que está hablando de una segunda venida, no está hablando de rapto, está hablando de una segunda venida donde Él va a poner las cosas en orden. ¿A quiénes va a juzgar? A todos. ¿Por qué? Porque Él es rey, amo y Señor. Amén. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. O sea, no es si te parece. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Pues eso ya está pasando. Eso ya está pasando. Entonces, por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Pastor, pero es que yo no soy predicador. Pero es que yo no soy pastor. Pero es que yo no hablo tan bonito como usted. Pero es que yo ni siquiera sé orar. Pero es que yo, parecen a Moisés. No, no, es que no voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. Porque es que yo soy. Y finalmente, pues, ¿quién eres tú? Esas fueron las negaciones de Moisés. Siguiendo el ejemplo, la gente quiere oír. Están buscando gente que les diga lo que ellos quieren oír. Entonces hacen programaciones, hay doctrinas, hay programas, hay
ciencias y cosas que se están desarrollando. Entonces le dicen, venga y aprenda cómo prosperar. La gente se matricula porque eso es lo que quiere oír. Venga que le vamos a sanar su alma y le vamos a decir el futuro. Allá van porque eso es lo que quieren oír. Pero no quieren oír corrección de Dios. No quieren oír que Dios les diga, eso que usted está haciendo está mal. Esa es la buena enseñanza. No quieren oír que no se dejen atar del pecado y que pueden dominar sobre el pecado. Es mejor satisfacer los deseos de la carne. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, hazlo aunque sientas ganas, aunque no sientas ganas, aunque parezca propicio o no propicio, hazlo. Anunciar el mensaje en todo tiempo, no importa si parece o no el momento oportuno, y hablar a la gente. Esto no se hace en un solo lugar, en un día específico y a las mismas personas siempre, porque hay personas que le predican a los mismos que ya entienden y que ya conocen el Evangelio, porque no usan esa habilidad, esa capacidad, esa sabiduría para enseñarle a los que no conocen. Parece que fue una competencia de del que más sabe. Les manda un mensaje, mandan el otro, y el otro refuta, y el otro, cada uno quiere imponer más. Pero entonces, ¿por qué no lo hacen con los que no conocen? ¿Por qué solo esperan al sábado o al domingo para congregarse y allí con los hermanos y a ver cómo criticamos todo lo que hace el pastor y todo lo que hace la gente que sirve? ¿Por qué no forman sus grupos en sus casas? ¿Por qué no van a las casas de sus amigos, de sus familiares? En su familia hay gente que se está perdiendo. El Señor dijo, vayan y prediquen. Pablo le dice, hágalo en todo tiempo. Pero no le dijo en tal lugar, a tal hora, en tal sitio, solamente tal día. No, hay que salir. Y entonces cuando usted lo hace, se junta con 2 o 3, pues está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer, se está congregando. Entonces rompa por favor el esquema, hermano, y olvídese de que congregarse es por siempre en el mismo lugar con las mismas personas a escuchar lo mismo. Jesús estuvo 3 años y pico con sus discípulos y les dijo, vayan que ustedes ya saben y los voy a acompañar. Y los voy a acompañar y el poder que me levante los muertos, ese va a ir con ustedes, el Espíritu Santo. Así que nosotros nos congregamos, aprendemos y vamos a llevar el mensaje a todos, no a los que ya lo saben. Déjelos quietos. Usted no construya sobre lo que otros están construyendo. Usted construya, usted edifique en donde nadie ha edificado. Vuelvo, insisto, usted es lo que cree. Pero si dice que le cree a Dios, entonces es lo que Dios dice y no en lo que se ha convertido la tradición de los hombres, que es culto, tradición, indiferencia, inactividad basada en toda clase de excusas. Entonces la iglesia o muchas congregaciones, para demostrar que están activas en la palabra de Dios, se especializaron en hacer grupos específicos de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, de solteros, de casados, de hombres de negocios, de hombres arruinados, de etcétera. Y entonces los llenan de cátedra a cátedra y ahí los mantienen. Entonces usted ya es apto para pasar al otro grupo y entonces usted ya es apto para... No, hombre, y creen que están haciendo la obra de Dios. Y resulta que eso no transforma a nadie. Entonces la gente quiere avanzar porque intrínsecamente la naturaleza del hombre está el querer seguir para adelante. Entonces si le plantean y usted va a escalar y va a escalar, pues es lo que quiere llegar y cuando llega ya se da cuenta que no ha pasado nada. Que eso fue lo que vieron los israelitas, los jerarcas de la iglesia. Todos querían llegar a ser sacerdotes, sumos sacerdotes, y seguían en la misma cosa. No había cambio interior y los demás eran condenados. Si realmente usted cree en la palabra de Dios, entonces va a encontrarse con la vida en abundancia que promete el Señor, con una vida plena, prosperada en todos los sentidos. Yo no estoy hablando de cosas materiales, hermano, porque nos han enseñado que prosperidad es tener. Y el Señor enseña que tener es aferrarse al mundo. Prosperidad es que usted esté en paz. Prosperidad es que usted tenga lo necesario para vivir. Prosperidad es que usted tenga riqueza espiritual, que usted tenga gozo, que tenga esperanza, que usted inclusive pueda cambiar su medio por lo que usted hace, por lo que usted decide hacer en el nombre del Señor, obedeciendo al Señor. Cosas sencillas, hermano.
usted no sigue la corriente del mundo. Como hablando con un amigo muy querido, y él dice, es que la gente dice que manejar en Bogotá es un caos y que es un desastre y que lo pone mal y que no sé qué. Y él dice, a mí no. Entonces la gente que lo oye decir, a mí no, dice, pues móntese conmigo y va a ver cómo yo cambio las circunstancias. Entonces él no se refiere a cambiar el exterior, sino a cambiar la actitud frente a los retos en el exterior. Entonces él ya no es el que cierra y baja y pelea, el que se vuela el semáforo, el que hace la trampa, él vive rectamente, conduce, confiado en que Dios lo va a llevar a su destino y lo va a llevar bien, haciendo lo correcto. Eso es entonces afectar su propia vida y contribuye a afectar la vida de los demás porque deja que las cosas pasen como deberían pasar. Él no le atraviesa el carro al otro, él deja que la gente pase, él no se vuela el semáforo, entonces permite que los demás sí puedan disfrutar de lo que él está haciendo. Voy a la practicidad de la palabra por medio de ejemplos. Hay una práctica que los cristianos hacemos en memoria de Jesús. Él enseñó y pidió a los creyentes que lo hiciéramos y se llama la Cena del Señor. Ahora, la Cena del Señor, cuando el Señor estuvo reunido con sus discípulos, antes de su crucifixión, se levantó y estaban comiendo y se levanta y toma el pan y toma el vino. Y les dijo que haciendo eso lo recordaran en lo que haría por ellos muriendo en la cruz. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20. Dice, Lucas 22, 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera. Porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo, tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. Acotación, esto es una copa, no una botella. También tomó pan y le dio gracias a Dios, luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo, este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Subráyelo. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Vino y pan, símbolos que nos deben llevar a recordar lo que Él vivió en la cruz, en su cuerpo, y las consecuencias de derramar su sangre, consecuencias favorables para nosotros, con el fin de liberarnos de todo lo que era contrario a nosotros, que evidentemente Dios no lo quiere para nosotros, y eso también está descrito en Isaías capítulo 53. Todo lo que sucedió allí con su cuerpo, con su sangre, está descrito allí. ¿Para qué fue él maltratado de esa manera? ¿Por qué él se expuso a eso? ¿Por qué él derramó su sangre? Tiene una razón de ser. Entonces usted lee 53, Isaías 53, versículos 4 al 5 y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su herida fuimos nosotros curados. Ahora bien, lo acabamos de leer, lo entendemos, pero ¿lo creemos? Porque creerlo implica renovar el entendimiento. Déjeme explicar. Si dice que fue molido, por ejemplo, por nuestros pecados,
lo cual significa que el pecado ya no es nuestra autoridad, que somos libres de las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna, que ya el pecado, aun cuando se manifieste en nuestros miembros, no es suficiente para que nos aparte de Dios, porque por Cristo, por eso que Él hizo, yo soy justificado. ¿Qué piensa usted de sí mismo? ¿Cuál es su condición ante Dios? La palabra de Dios me enseña que yo debo renovar, hacer nuevo mi pensamiento, mi forma de creer y por consiguiente la forma de vivir. Porque yo soy el resultado de lo que pienso y yo creo de acuerdo a lo que pienso y lo que meto en mi cabeza. Entonces, si yo sigo pensando que Dios no me ama porque he pecado, que no tengo solución, porque yo fallo de vez en cuando, porque debo hacer muchas cosas para que Dios me perdone, entonces yo realmente no he renovado mi entendimiento, porque lo que me enseña la palabra es que yo ya fui perdonado de esto. Ahora, si pienso lo que Dios me dice, que Él fue molido por mis pecados en su propio cuerpo, en todo el proceso antes y después antes, mediante y después de la cruz, y que por eso yo ya fui perdonado, porque le voy a leer otras escrituras que lo confirman, y usted va a determinar qué es lo que cree. Por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, 28. Escuche, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Cuando él tomó la copa, ¿no? Y él está diciendo que esto representa su sangre, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. ¿Por qué no dice a favor de todos? Pues porque Jesús sabía que no iban a creer todos. Hechos 10, 42 al 43. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente, proclamar, declarar, hablar, no que se queden callados, no que sigan allí guardando todo lo que saben, que este es el juez de vivos y muertos, autodesignado por Dios. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe perdón de pecados por medio de su nombre. Su nombre es Jesús, que significa Salvador. Hechos capítulo 13, versículos 38 al 39. Hechos 13, 38 al 39. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de vosotros que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En él, no es por lo que usted haga, no es por cumplir leyes, no es por hacer cosas, es por él. El que crea en él es justificado. La justicia de Dios se aplicó en él y él lo hizo para que usted no tuviera que pagar, para que usted fuera exento de las consecuencias de su pecado. Hechos capítulo 26, versículos 16 al 18. Pero levántate y ponte en pie, porque me he aparecido a ti para escogerte por ministro y testigo no solo de las cosas que has visto de mí, sino de aquellas en que apareceré a ti, para libertar del pueblo y de los gentiles a quienes yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. De las tinieblas a la luz. ¿Quién puede estar en tinieblas? Pues todos los que están en pecado. ¿Quién está en luz? Todos los que han sido justificados del pecado por la sangre de Cristo Jesús. El perdón de pecados. Al ser molido el cuerpo de Jesús, pues hubo derramamiento de sangre, con el propósito no de parecer un mártir, no de que la gente se inclinara ante él, pobrecito en esa cruz, sino de entender que él lo hizo por amor a nosotros y que eso nos libera y nos acerca a Dios. El propósito es que todo aquel que crea en su sacrificio sea perdonado de sus pecados. El castigo Jesús lo recibió, sobre él recayó
toda la ira de Dios, el castigo que merecíamos, y eso se llama justificación. Fuimos entonces justificados por creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, porque además Él resucitó victorioso por nosotros. Entonces Él no se quedó en esa cruz, ¿sí? Por eso ir a rezarle a una cruz con un Señor que está ahí clavado, eso no tiene sentido, eso representa muerte, condenación. Pero agradecer al que venció eso y resucitó y que lo hizo para darnos esa victoria a nosotros, lo que Él logró, nos lo traslada, esa es la herencia que tenemos. Por eso nosotros estamos agradecidos. Si usted le cree a Dios, entonces haga el ejercicio de renovar su mente con la verdad, saque todo lo que es mentira de su cabeza y piense, mantenga la conciencia de que usted ya ha sido perdonado, de que usted ya ha sido justificado. Y cuando falle, hermano, antes de iniciar un proceso de lamentación, de laceración, de condenación, de indignación contra usted mismo, de juicio, de señalamiento contra usted mismo, comience más bien a dar gracias a Dios que usted ha sido perdonado. Comience a decirle, gracias Señor, porque tú me perdonaste, tú sabías que yo iba a hacer esto. Y te pido, Señor, perdóname. Te doy gracias porque me perdonaste. Te pido sabiduría para poder vencer esto. Te pido fortaleza para vencer esto. Pero te doy gracias porque esto no me separará de ti. Porque esto inclusive, Señor, me arriba más a ti. Porque tú te glorificas en mi debilidad. Porque tú te potencias en mí. Porque ahora sí puedo acudir a ti sabiendo que tú me recibes. Pida a Dios sabiduría y fuerza para recordar lo que Jesús hizo por usted en la cruz y alabe a Dios recibiendo su amor por medio del perdón. Si usted le cree a Dios, haga el ejercicio, por ejemplo, de la cena del Señor. Hágalo en su casa, hágalo con sus amigos, familiares. Congréguese. No necesita de hacer cosas espectaculares y de invocar no, hermano, deje esa fantasía a un lado. Solo use un pan, un jugo de uva o una copa de vino de uva con las personas que estén a su alrededor. Enséñeles lo que Jesús hizo en la cruz por ellos y que usando esos símbolos lo están recordando y agradeciendo por lo que Él hizo por usted. Están cambiando entonces de manera de pensar. Ya no soy un pecador más perdido. Ya soy victorioso en Cristo Jesús. Ya no soy el caído, aquel que me dominaba el pecado. Ahora yo domino el pecado. Y si el pecado a veces me domina, puedo ir al Padre y decirle gracias porque tú me perdonaste. Si usted se enfoca en las cosas de arriba, el pecado va a estar más lejos de usted. Y esta es la manera de Dios dotarnos para desarrollar la fe en Cristo y ser ahora lo que decimos que creemos en Dios. La semana que viene, hermano, seguiremos buscando más sobre este equipamiento que tenemos, porque en la mayoría de los casos no sabemos qué tenemos y mucho menos sabemos cómo usarlo. Amén. Yo lo invito a que usted se concentre en las cosas que son. Y acuérdese lo que hemos leído hoy, en lo que es verdadero. Enfóquese en eso y su vida va a cambiar. La próxima semana vamos a encontrar algunas cosas más interesantes, porque si usted es lo que cree, eso se va a manifestar. Entonces, ¿qué es lo que usted cree? ¿Que usted es un enfermo? ¿Que usted es un drogadicto? ¿Que usted es un perdido? ¿Que usted es un traidor? ¿Que usted es un mentiroso? ¿Que usted es un arruinado? ¿Qué es lo que usted cree? Porque lo que usted crea, eso es lo que usted va a hacer. Amén. Como les dije al principio, si tienen inquietudes, dudas, pues escríbanme a esta dirección de correo, le vamos a proteger su identidad y yo les responderé con mucho gusto. Y también me gusta dar gracias a las personas que nos están ayudando económicamente, que nos envían un mensaje de aliento, que están aquí conectados, que nos están apoyando, que nos alientan a seguir adelante. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos aclara, que nos ayuda, que nos guía, que nos redarguye, que nos equipa
para el momento de las pruebas, para seguir adelante cada día, que nos ilustran lo que debemos hacer si es que realmente te estamos creyendo. Ayúdanos, Señor, a hacer como tú dices. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.